Hola amigos, esta vez en Lo Efímero Perdura, en donde buscamos documentar las performances de Maritza Bernaza, tenemos una performance un poco más íntima, un poco más que revela la interioridad y la interacción con el público y se denomina Confesión sin penitencia. Maritza, ¿de dónde surgió el nombre de este experimento y qué es lo que buscas poner en la mesa con este medio de expresión? Bueno, mira, confesión sin penitencia surge en un lugar y termina en el otro, ¿ok? Ok. Primero, mira, con todo, y el eje central es el tema de la confesión, como- porque en algún momento hubo, en estos casos de alto perfil, específicamente Odebrecht, confesiones de sus representantes a nivel internacional de los actos cometidos y que además mencionaban o involucraban actos en Panamá. Y estos casos no prosperan, ¿verdad? No hay una, no prosperan legalmente y hay como una tolerancia a esos actos de confesión que no proceden, como si, casi como si fueran absueltos o casi como que si, ah, confesó, vamos a perdonarle. Entonces, todo eso me inquietó mucho en un momento, me incomodaba y me hacía cuestionarme muchas cosas acerca de esa tolerancia que tenemos ante los actos de confesión. Y de allí surgió la idea de confesión sin penitencia, que es un confesionario que coloqué en la calle, en un espacio público, para invitar a las personas a confesar confesar lo que quisieran confesar, con la garantía de que no iban a ser juzgados o castigados al respecto de ese hecho cometido, ¿no? Entonces, también aquí exploro esa confesión que genera en nosotros, o cuándo tenemos esa necesidad de confesarnos, ante qué circunstancias. Entiendo. ¿Y de qué se trataba el performance? Explícanos un poquito la dinámica de cómo se llevaba a cabo. Bien, mira, el Confesión sin Penitencia involucra la participación de dos personajes importantes. Uno es el que recibe la confesión. Está la animadora, que es una actriz que en este caso animaba a los participantes a exponer su confesión Oh, y que también se tenía que hacer con un confesionario, que es este dispositivo, puedes ver las fotos ahí. sí, no me esperaba esa apariencia del confesor. Claro, tienes el confesionario, tienes la animadora y el confesor que invita a las personas, ella invita y él les recibe con un mensaje de que sus oídos están abiertos y de que al final de la confesión, pues de que su confesión está reservada, es confidencial y que puede seguir su camino. Son las palabras que emite para poder entregar esa garantía de sin penitencia, ¿no? Mis oídos están abiertos para ti. Escucha. Venga, confesiones, venga. Ahí vemos la animadora, la que trae un poco a la gente al confesionario. Correcto, correcto. Tenemos también, bueno, acá gente de diferentes edades, ¿no? Podemos ver. Y la idea es que era investigar un poco esos miedos y esas preocupaciones que tiene la gente sobre distintos temas. Me resulta particularmente llamativo en términos pues, del estudio del mismo arte de la performance, que agarra elementos pues de la cultura cristiana, de la cultura católica, del tema del confesionario, de sentarse frente a un padre, a un cura, para, tú sabes, de compartir esos pecados, esas
cosas indebidas que debimos haber hecho, pero al mismo tiempo también trae algo que es sumamente panameño, que es la máscara de la tradición en Veraguaunán, el saburete de los cunas, y las motas, que en realidad pues son también del área central del Istmo, pero que también están muy identificadas con el sentimiento y con la estética de las culturas mestizas en la época de la colonia, como vemos la mota en la pollera, la mota en el torito guapo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese aspecto visual en términos de artísticos, pues le da un toque también muy panameño. Ay, las castañuelas, como un poco de diablico sucio, y entonces vemos que es un tema que combina lo religioso, pero también el tema pagano, o el tema que está pues laico, fuera de la esfera religiosa. Entonces esto ya lo transporta a otro espacio, digamos, en la psiquis de las personas. Háblanos un poquito de cómo fue, porque veo que también ocurrió en la peatonal, donde está expuesto a lo que yo llamo pues el verdadero, el común del panameño. Y esto quizás bueno, ya deben estar un poquito más acostumbrados a la presencia de tus performances ahí, pero ¿cómo lo recibió el público el transeúnte de la peatonal, y ver estos llamadores de atención, estas performances tan fuera de lo común en estos ámbitos? Cuéntame. Bueno, mira, fue específicamente en Caledonia. Ah, ok. Corrí un poquito antes de la para explorar también otros espacios, con la sorpresa de que pues no es un espacio como estar en la misma avenida central. Estar en Caledonia es como otra, ofrece otra vivencia, la gente está más de paso, la gente no permanece como en la avenida central, que se sientan, echan cuentos, pasan horas, se encuentran con gente que hace tiempo no ven, sobre todo los adultos mayores. Mucha gente permanece allí también, entonces es mucho más rápido, ¿no? Un poco más urbano. Entonces, ¿perdón? Un poco más urbano el entorno de que la gente anda haciendo sus mandados. Así es, y entonces, para mí, bueno, la verdad es que en principio, Orlando, yo pensaba que la gente no se iba a sentar en mi confesionario. Yo decía, o sea, ¿será que alguien se va a sentar a hacer todo esto, construir este confesionario, crear este personaje, todo el vestuario de la actriz, de la animadora, para poder participar? Y puede ser que nadie se siente. Entonces, para mi sorpresa, se sentaron varias personas, te puedo hablar de como que más o menos 20 personas se sentaron. Pudo haber sido mucho más si yo hubiese permanecido más, o si hubiese escogido otro lugar. Y lo cierto es que, bueno, me encontré con gente de distintas edades, desde niños, niñas, adultos mayores, personas jóvenes, o sea, gente de todas las edades se sentó. Y de distintos sexos también, y por supuesto yo estaba muy curiosa acerca del tipo de confesiones que iban a hacer, y también de mantener, tú sabes, esta neutralidad de escucho y no pasa nada, etcétera, sobre todo cuando tienes un sombrero de psicóloga por dentro que tienes que quitarte para poder hacer este personaje. Me encontré con confesiones relacionadas a mentiras, a los familiares, a cosas que la gente se había comprometido a hacer y que no sabía, que sabían que no iban a hacer, pero que no se atrevían a decirle a esa otra persona. Puede ser un poquito más específica, cuéntanos así casos específicos. Mira, había un caso de un señor, este lo cuento porque es así como light, porque hay otro más heavy, que un señor que tenía que ir, en ese justo momento lo estaban esperando para que llevara el dinero de un dulce de cumpleaños, un cumpleaños que era en ese momento, ¿ok? Y él debía llevar el dulce, pero él se había gastado la plata. Entonces, él no tenía la plata. Y tampoco parecía que tenía muchas intenciones de ir y decir no tengo la plata. O sea, que se iban a quedar esperando el dulce. Cosas así, ¿no? Que bueno, parecen, la verdad no sé dimensionar si son cosas fáciles o no de resolver. Depende de la familia, supongo. Complicado, pero, sí, complicado resolverlo. Y otros casos relativos a, por ejemplo, temas sexuales o de la sexualidad de la persona, de que no se atrevía a decir pues, su realidad en referencia a su sexualidad.
Y por ahí va, o sea, muchas cosas también, otras cosas más del cotidiano y otras un poco más complejas, ¿no? Como esta que te mencionaba. Y bueno, para mí fue todo un descubrimiento tenerla, una ganancia, tener esa oportunidad de escuchar diferentes confesiones. Esto pienso que da material para mucho más, para muchas más repeticiones de este mismo experimento con otras muchas posibilidades. Me llama la atención que en esta la participación pues es mucho más íntima, ¿no? Y la persona tiene que poner más de sí, el público tiene que poner más de sí en la performance, y eso te da una gama de experiencias que puede ir de lo sublime a lo ridículo. Lo del dulce de cumpleaños puede ser una cosa muy, digamos, banal o sin importancia para una persona, pero ya estamos involucrando una familia. Si me lo pongo a pensar en ello, me pongo a pensar en ello, involucra una familia, una festividad, y el dulce no está y la persona estaba encargada de eso, puede potencialmente ser un problema fuerte. Claro, te pone a pensar cómo el tema de las relaciones interpersonales, la comunicación, el tipo de dificultades que tenemos como seres humanos, a veces como con temas más sencillos y otros temas que involucran decisiones Claro. complejas, pero que tienen que ver con esto de la comunicación y las relaciones y el manejo de las dificultades que tenemos en el día a día. En plano general, ¿qué hallazgos tuviste con esta experiencia? ¿Qué te aportó estas 20 personas? ¿Qué te aportaron estas 20 personas que se asomaron a tu confesor, a tu Bueno, confesión? mira, en principio, como te decía antes, esta sorpresa, ¿no? De que la gente confesó. Y también cómo necesitamos espacios para aliviar un poco estas cargas, y no necesariamente vinculadas a la religión que practicamos, sino espacios para vomitar, como digo yo, ¿no? Todo esto que no sabemos cómo resolver, que nos pasa a todos en un momento, en determinado momento, en muchos momentos, y esta necesidad también de poder hacerlo sin ser enjuiciado, sin ser castigado. Ya venimos castigándonos muchas veces a nosotros mismos por situaciones, ¿no? Entonces cuando te ofrecen de que no vas a ser castigado, no, ¿sabes? Es muy atractivo. Entonces, Definitivamente. pero pues en el centro de la cosa siento que está esta necesidad de poder seguir adelante sin esas cargas. Y me deja mucho más curiosa de conocer más vivencias, conocer otras situaciones, y sobre todo sabiendo que hay más personas o sea, ávidas de compartir estas situaciones o cosas que les están pasando. Absolutamente. Pienso que es muy importante ver la importancia de poder ser escuchados sin juzgamiento, ¿no? De poder Claro. compartir algo con una persona y que esa persona de alguna manera busque entender de dónde viene ese miedo, ese pecado, lo que uno considere pecado, esa falta o ese secreto Claro. que la gente guarda. Y sabes qué, siento que de alguna manera, porque no siento esto comúnmente con mis otras performances, es esta cuestión de que esto está en proceso. Bien. Esto realmente empezó como una prueba, pero para mí tiene mucho más todavía que desarrollar y que buscar y que encontrar, y es un proceso de investigación que no necesariamente acaba en esa experiencia. Entonces para mí tiene algo distinto, ¿no? Definitivamente. Pienso que en conclusión es un proceso de investigación artística que continúa, que apenas está en un periodo exploratorio, pero que va a rendir mucho más producto en términos artísticos y en términos también psicológicos y como arte conceptual a la misma vez. Me resulta particularmente que se destaca de los demás, porque en este el locutor casi que se somete a la posición de dar algo de sí, algo sumamente íntimo, un Sí. secreto, algo que guarda en su intimidad, y exige esta participación activa del público. Me resulta también muy llamativo el uso de estos símbolos culturales incongruentes, lo que también libera al público de que no va a ser ajusticiado o que no va a llevar la penitencia que
que conlleva, por ejemplo, hacer esto en el contexto católico, pero también abre ese compás de que al ámbito de lo lúdico, al ámbito de lo chamánico prácticamente, o de las culturas indígenas de nuestro país, para que vean que es un tema de seres humanos, y eso abre ese ámbito de una manera muy interesante. Y bueno, es un espacio donde el interlocutor se enfrenta a esos miedos de decir las cosas, sus pecados, sus secretos, lo que lo guarda más íntimamente, y que da una libertad, proporciona un espacio de libertad en donde cualquier persona puede llegar y compartir esas cosas de lo más íntimo, de lo más arraigado, sin tener ese miedo a que lo vayan a castigar, a que lo vayan a criticar. Y pienso que tienes mucha tela que cortar aún en este experimento cuando lo vuelvas a llevar a cabo. Y se hace evidente, más que todo en este siglo XXI, que acaba de empezar con mucha bulla y mucha conmoción. Se hace evidente en nuestro espacio, en nuestra comunidad, no solamente local, pero pienso que a nivel mundial, y con el tema de la pandemia, se hace evidente la necesidad de las personas por ser escuchadas. Y eso pienso que en el núcleo de esta experiencia, pienso que es uno de los grandes aportes. Gracias, Maritza, por compartir esta experiencia con nosotros. Seguiremos documentando tus otras performances, y amigos, será hasta la próxima. Hasta pronto. Chao.